Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro y le voy a dar continuidad al tema. Mi tema es citas bibliográficas en prácticas y trabajos. Bien, cada vez que tomamos una idea que no es nuestra, debemos de reconocerlo y citar al autor original. Aquí la interrogante es ¿por qué es importante citar fuentes de información? Bueno, tenemos dos razones. La número uno es que, en primer lugar, el investigador estudiante honesto reconoce principalmente que son ideas que no son suyas y le debe de dar los créditos al autor. Y la otra de las razones es que ofrecemos a nuestros lectores la posibilidad de acudir a fuentes originales para contrastar la información o para complementarla. Bien, cada vez que nosotros realizamos una investigación existe una infinidad de fuentes de consulta o fuentes de información. Por ejemplo, libros y monografías, capítulos de libros no compilados, artículos de revistas académicas, artículos de periódicos o prensa, contenidos de las páginas web, leyes, documentos, textos no publicados y tablas y gráficas. Estos documentos nos proporcionan información verídica, información correcta, y a nosotros al utilizarla debemos de citar su procedencia, darle los créditos o reconocer al autor original o a los autores. Algo muy importante, y esto sí es en serio, es que si no citamos la procedencia de la información consultada, los autores están en su derecho de proceder legalmente en contra de nosotros. En el peor de los casos pueden proceder jurídicamente y podemos enfrentar situaciones, o podemos pisar la cárcel o meternos en problemas muy serios. Por eso la importancia de citar siempre la procedencia de la información que estemos utilizando en cada investigación que nosotros hagamos. Bien, ahora que ya sabemos eso, para citar información existen varios modos. Por ejemplo, el método americano, que es una breve referencia de la obra entrecomillada. Eso es muy importante. Enseguida lo complementamos con el autor, año y página o páginas de donde se ha obtenido esta referencia. Esto lo colocamos entre paréntesis. Por ejemplo, en este trabajo, o para realizar este ejemplo, yo me basé en una breve referencia sobre una investigación de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Por ejemplo, mi breve referencia fue, entrecomillada: la idea de que los seres vivos evolucionan es aceptada hace poco más de 150 años, exactamente desde 1859, año de la primera edición del origen de las especies por medio de la selección natural de Charles Darwin. Esto va entrecomillado y abremos un paréntesis. El autor, Salgado, el año de publicación 2016, P, la letra P, haciendo referencia a las páginas, punto número 15, que es la página en donde viene esta información. Cierro paréntesis y coloco un punto final, y este es el método americano de citar información. Bien, ahora, cuando realizamos un trabajo de investigación, en la parte final colocamos la bibliografía final o las referencias bibliográficas. Estas se citan por orden alfabético a partir de los apellidos de los autores. Otro aspecto muy importante de este estilo es el uso de las mayúsculas, los subrayados, negritas y cursivas. Los signos de puntuación son muy importantes. Esto debe de ser homogéneo, es decir, que lleve la misma línea de sucesión o la misma línea de secuencia de lo que se está hablando del tema. Es muy importante limitar el uso de las negritas y los subrayados. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo vemos un ejemplo
aparece Águila, Rafael D. ed. 1997 a el nombre de la obra o el nombre del título, Manual de Ciencia Política, el lugar, en este caso es Madrid, y enseguida la editorial, que es Trota. Así se realiza la cita de una referencia bibliográfica. Bien, los libros y monografías son las principales fuentes de información. Tienen un orden para citar y siempre inician con los apellidos y nombres de los autores, la fecha de publicación, el título, el lugar de publicación, y en la parte final va la editorial. Por ejemplo, aquí tomo el ejemplo de Alcántara, Manuel, año 2000, Sistemas Políticos de América Latina, el lugar. Para esta obra se realizó en Madrid, España, y al último se coloca la editorial. En este ejemplo la editorial es Tecnos. Esta es la forma correcta de citar libros y monografías. Bien, continuamos. Para citar artículos de revistas académicas o especializadas, como sabemos existe infinidad de este tipo de publicaciones. Por ejemplo, América Latina, Universidad de Salamanca, Claves de la Razón Práctica, esto de Progreso en Madrid. En conclusión, existe infinidad de revistas o artículos de revistas académicas o especializadas. Tienen un orden para ser citadas y inicia en los apellidos y nombres del autor del artículo, la fecha de publicación, el título del artículo entrecomillado, esto es muy importante, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas del artículo. Por ejemplo, yo para realizar este ejemplo coloco Alcántara, Manuel, el año de publicación 1993. El título de la obra es Cuando hablamos de ciencia política, ¿de qué hablamos? El título de la revista se llama Revista Mexicana de Sociología, número 4, esto lo encontramos en la página 147 a la 177. Esta es la forma correcta de citar artículos de revistas académicas. Bien, los artículos de periódicos o de prensa también llevan un orden para ser citados. Siempre se inicia con el título del artículo, el nombre de la publicación y la fecha exacta. Este es el orden para citar artículos de periódicos o de prensa. Algo muy importante es que en el caso de la información se obtenga de las páginas de opinión de la prensa diaria, debe constar también el autor. Pero ojo, solamente si el autor figura o es un autor destacado o relevante dentro de las publicaciones, como son los periódicos o los artículos de prensa. Por ejemplo, coloqué este ejemplo que vemos aquí en la parte de abajo, que aquí sí se agrega el nombre del autor, Unzueta, Pazzo, ese es el nombre del autor. Qué nombre tan extraño, yo tampoco nunca lo había escuchado. Y entre comillas es las palabras y los hechos, El País. Ese es el nombre del periódico, que me parece que es mexicano, no estoy muy seguro. La fecha de publicación es el 28 de septiembre y su año de publicación es en el 2000. Este es el orden correcto para citar artículos de periódico o de prensa. Bien, para citar contenidos de páginas web también debemos de seguir un orden. En la actualidad Internet nos ofrece una infinidad de información, pero es muy importante para el investigador tomar información que sea verídica. Todas las instituciones políticas o instituciones de investigación, centros de investigación, organizaciones internacionales inclusive, tienen su página web.
Ahí ofrecen información verídica, información real, información oportuna, información confiable sobre todo, que para un investigador estos aspectos son muy importantes porque vamos a presentar a nuestros lectores o nos vamos a apoyar de su información que previamente ya ha sido verificada, que previamente ya ha sido aprobada, que sabemos que es información verdadera, información confiable y tiene un orden también para ser citado. Para este ejemplo lo vemos aquí en la parte de abajo. Iniciamos con el autor, el título, la institución, la fecha de publicación y el último la página web o el URL en donde puede consultar nuestro lector la información que le estamos dando a conocer. Para este ejemplo yo tomo uno de la autora Noelia Freire. Esta amiga nos habla de la teoría de la evolución a partir de la selección de las especies de Charles Darwin. En lo particular es un tema que a mí me parece muy interesante y que me parece bastante como amplio y muy curioso. Esta amiga, Noelia Freire, su título se llama Los 3 puntos clave para entender la teoría de la evolución de Charles Darwin. La institución es National Geographic, el año de publicación es febrero de 2024 y enseguida colocamos el URL de la página web para que nuestro lector vaya y consulte y vea que lo que le estoy presentando es verídico. Si nuestro trabajo de investigación requiere citar una ley, también la podemos hacer, también podemos citar leyes. Aquí en este ejemplo coloco primero Ley Orgánica 4 del 2000 de 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esto lo encontramos en el número 10 de 12 de enero del 2000. Bien, esta es la forma correcta de citar una ley. También en nuestros trabajos de investigación nos podemos apoyar de tablas y gráficas. Estos elementos siempre deben de ir titulados y enumerados. Bien, como sabemos existe infinidad de gráficos o de tablas que podemos utilizar para nuestros trabajos de investigación. Por ejemplo, estoy citando en este ejemplo, coloco este ejemplo. Necesitamos hacer más en contra del cambio climático. Ese es el título de la gráfica. Porcentaje de encuestados que afirman que su país debe hacer más en la lucha contra el cambio climático. Bien, tomamos un ejemplo de referencia. México obtuvo un porcentaje de un 80%, Argentina un 79%, es decir, el 80% de los mexicanos que fueron encuestados consideran que necesitamos hacer más en contra del cambio climático. En la parte de abajo, quiero que observemos en la parte de abajo de esta gráfica. Ahí menciona otro aspecto, menciona más información. Por ejemplo, aquí dice encuesta en línea realizada en 29 países a 21.231 personas menores de 75 del 20 de enero al 3 de marzo del 2023. Países seleccionados y la fuente. Estas siglas IPSOS es una multinacional que se dedica a realizar investigaciones por medio de las encuestas. En esta gráfica nos proporciona toda la información necesaria para que la podamos citar o presentar de manera correcta, tomando en cuenta estos aspectos como el título, la numeración, la organización o la multinacional o los encargados de realizar estas encuestas, estas preguntas, también el número de personas encuestadas, las edades y por último los porcentajes arrojados después de estas preguntas. Esta es la manera correcta que podemos utilizar una gráfica o una tabla en cualquiera de nuestros trabajos de investigación.
o no precisamente también en trabajos de investigación, también de otros aspectos o de otros ámbitos, pero siempre debemos de tener en cuenta estos aspectos ya mencionados al utilizar una gráfica o una tabla o una gráfica. Bien, y por último, también podemos citar documentos. Existen varios o una infinidad de documentos no publicados, pero no por esto quiere decir que no tengan un orden o no los podamos citar. Tienen su importancia y tienen su relevancia también. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy presentando, los aspectos a cuidar cuando debemos de citar este tipo de documentos. Esos archivos pueden ser utilizados, pero no existe un sistema estipulado para citarlos. Aún así, se recomienda siempre dar a conocer la mayor o la máxima información posible de su origen. Y aquí incluimos datos como el autor, las personas o la institución, el título y el año de la publicación. Por ejemplo, aquí las iniciales o las siglas PSOS, Partido Socialista Obrero de España. El título del documento se llama Memoria de Gestión de los Órganos Federales, entre comillas, 1994-1997, coma, y su año de publicación fue en junio de 1997. Bien, ahora ya conocemos la importancia de citar fuentes de información o de consulta. Esto principalmente por respeto a los autores o a el autor. Además, con estas prácticas o tomando en cuenta estos aspectos de citar documentos o de citar información, evitamos el plagio, damos crédito o a las ideas de otros autores, reconociendo que no son ideas nuestras, que no son ideas propias, porque ya sabes, si no te van a meter a la cárcel. Y permite a los lectores encontrar fuentes consultadas. Además, el orden de ideas y analizar los métodos empleados y localizar datos correctos. Ese aspecto es muy importante. También permitimos a los lectores saber otras fuentes de consulta. También saber qué línea o eje de investigación se ha seguido o se ha consultado. También permitimos a nuestros lectores saber si el trabajo tiene mayor rigurosidad. Y por último, permitimos a nuestros lectores saber si el trabajo se construye sobre el legado de personas que han desarrollado los fundamentos de una disciplina en el pasado. En conclusión, estos son los aspectos y las formas correctas de citar documentos, archivos, páginas de internet, revistas especializadas, inclusive leyes o cualquier otro archivo como lo son, o cualquier otro documento de información, por ejemplo periódicos o artículos de prensa. Bien, esta fue mi participación, espero haya sido de relevancia y les haya resultado interesante este tema. Agradezco enormemente su atención y me despido. Muchísimas gracias.